Hola a todos y bienvenidas a este su canal de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Hoy, como les prometí, tenemos una bomba, un tema que estoy segura, los tiene a todos al borde del asiento. Vamos a destripar, diseccionar y analizar hasta el último suspiro de un reencuentro que ha puesto patas arriba el universo digital y ha desatado una ola de emociones que no veíamos desde que ellos mismos se separaron. Preparen sus palomitas, afinen sus sentidos y pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que ha provocado el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, queridísimos chismosos y chismosas, después de un silencio ensordecedor, un océano de rumores y una esperanza que muchos dábamos por perdida, Kerem y Hande se han vuelto a cruzar. Y no se equivoquen, no fue un choque fortuito en una alfombra roja, ni un intercambio de saludos fugaz durante una pausa publicitaria. No, lo que presenciamos fue un encuentro electrizante impregnado de una química inconfundible, de miradas que gritaban más que 1000 palabras y sí, confieso que a mí también se me escapó una lagrimita al ver las imágenes. Antes de que nos adentremos en la maraña de detalles, que les aseguro son jugosísimos, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse a este su canal de confianza si aún no forman parte de esta gran familia chismosa. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos la información más fresca, los salseos más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, déjenos un like gigante si disfrutan de este tipo de contenido, porque su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creciendo y a traerles cada vez más noticias irresistibles. Ahora sí, dejen a un lado sus quehaceres, olvídense del estrés y prepárense para el plato fuerte de hoy, el reencuentro de Kerem y Hande. ¿Dónde se produjo el milagro? ¿Cómo se desarrolló el encuentro? ¿Qué secretos se susurraron al oído? Intentaremos desentrañar cada uno de estos interrogantes, analizando meticulosamente cada detalle de este momento que ha hecho suspirar a miles de fans alrededor del globo. La historia de Kerem y Hande, para los que han estado viviendo en una cueva durante los últimos años, es un cuento de hadas moderno que floreció en el set de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, traducida en muchos países como Love is in the Air. La chispa entre ellos era innegable, una fuerza imparable que trascendía la pantalla y que pronto se materializó en una relación real. Se convirtieron en la pareja dorada del momento, adornando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias millonarias y erigiéndose como un faro para los jóvenes enamorados. Su romance era público y notorio, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y exhibiendo una felicidad radiante y contagiosa. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la burbuja de cristal del amor estalló sin previo aviso. De repente, como un trueno en un día soleado, comenzaron a circular rumores de crisis, de un distanciamiento progresivo, de que algo no marchaba bien entre ellos. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. La noticia golpeó como un tsunami a sus fans, quienes no podían comprender qué había sucedido. Las especulaciones se multiplicaron como gremlins: problemas de agenda imposibles de conciliar, celos infundados, incompatibilidad de caracteres. La verdad, como suele ocurrir, se mantuvo oculta tras un velo de silencio. Tras la dolorosa ruptura, ambos tomaron caminos divergentes. Se sumergieron en sus respectivas carreras profesionales, evitando cuidadosamente hablar públicamente sobre su pasada relación y manteniendo una distancia prudencial el uno del otro. Durante años no hubo ni siquiera un indicio de contacto, ni una fotografía que los retratara juntos, ni un saludo cortés en algún evento social. Parecía que la puerta a una posible reconciliación había sido soldada y sellada para siempre. Y entonces, como un rayo de esperanza en la oscuridad, llegó el día que todos esperábamos en secreto. El día en que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, likes y compartidos, inundadas con las imágenes de Kerem y Hande juntos, compartiendo un momento de complicidad y emoción que parecía sacado de una película romántica. El reencuentro tuvo lugar en una gala benéfica organizada por una reconocida ONG turca, dedicada a la protección de la infancia. Ambos fueron invitados como personalidades públicas y, aunque sabían que era muy probable que coincidieran en el evento, nadie anticipó la magnitud del torbellino emocional que se avecinaba. Según relatos de testigos presenciales, al principio se palpaba una tensión palpable en el ambiente. Era evidente que ambos se sentían nerviosos e incómodos, conscientes de la mirada inquisitiva de los presentes y de la presión mediática que recaía sobre ellos. Se saludaron tímidamente manteniendo una distancia respetuosa que evidenciaba la complejidad de su relación pasada.
Pero a medida que transcurría la noche y las copas de champán fluían libremente, la barrera de hielo que los separaba comenzó a derretirse gradualmente. Empezaron a conversar en voz baja, a intercambiar sonrisas tímidas y a evocar recuerdos de los buenos tiempos. Y fue entonces cuando se produjo el momento crucial, el instante mágico que ha dado la vuelta al mundo. En un momento determinado, durante un discurso conmovedor sobre la importancia de la solidaridad y la necesidad de proteger a los niños más vulnerables, Ande se sintió visiblemente afectada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y estuvo a punto de romper a llorar, embargada por la emoción del momento. Y fue entonces cuando Kerem, sin vacilar ni un segundo, se acercó a ella con sigilo y delicadeza y le tomó la mano con suavidad. Un gesto aparentemente simple, pero cargado de un simbolismo profundo. Un gesto que demostraba que a pesar del paso del tiempo y de la distancia que los había separado, el cariño y la conexión entre ellos seguían intactos, como una llama que nunca se había extinguido por completo. Las cámaras captaron el momento exacto en que Kerem entrelazaba sus dedos con los de Ande. Se podía apreciar en sus ojos una mezcla de preocupación genuina y ternura infinita. Ande, por su parte, le dedicó una mirada de agradecimiento sincero, una mirada que transmitía más que 1000 palabras. En ese instante mágico, el tiempo pareció detenerse. El mundo a su alrededor se desvaneció por completo. Solo existían ellos dos conectados por un lazo invisible pero indestructible, unidos por una historia de amor que había marcado sus vidas para siempre. Después de ese instante revelador, se les vio mucho más relajados y cómodos. Conversaron animadamente, rieron juntos y se mostraron muy cercanos, como si el tiempo no hubiera pasado y la ruptura nunca hubiera sucedido. Incluso se animaron a tomarse algunas fotografías juntos, fotografías que por supuesto, se viralizaron instantáneamente en las redes sociales, desatando una ola de euforia entre sus fans. Los hashtags #Kerem Ande reencuentro y #Ande Kerem volvieron a convertirse en trending topic mundial, inundando las plataformas digitales con mensajes de esperanza y alegría. La llama de la reconciliación, que muchos creían extinta, revivió con una fuerza inusitada. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa realmente este reencuentro? ¿Es una señal inequívoca de que Kerem y Ande están considerando seriamente retomar su relación amorosa? ¿O se trata simplemente de un gesto de amistad y cordialidad entre dos personas que compartieron un pasado en común y que quieren mantener una relación cordial? La verdad, como ya les dije, es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera nosotros, los chismosos más experimentados. Solo ellos dos conocen la respuesta a este interrogante que mantiene en vilo a miles de fans. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos permiten albergar cierto optimismo. En primer lugar, el hecho de que ambos hayan aceptado la invitación al mismo evento benéfico, a pesar de ser conscientes de que era muy probable que se encontraran cara a cara. En segundo lugar, el gesto espontáneo de Kerem de tomarle la mano a Ande en un momento de vulnerabilidad emocional. Y en tercer lugar, la complicidad y la conexión innegable que se evidenciaron en las fotografías y vídeos que circularon por las redes sociales. Por supuesto, también es importante mantener la cautela y no dejarnos llevar por la euforia del momento. No podemos dar por sentado que este reencuentro implica necesariamente una reconciliación amorosa. Puede que simplemente hayan llegado a la conclusión de que, a pesar de todo lo que sucedió en el pasado, siguen sintiendo un cariño especial el uno por el otro y que quieren mantener una relación de amistad sincera y respetuosa. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que sí es innegable es que el reencuentro de Kerem y Ande ha sido un momento muy emotivo y significativo para todos sus fans. Ha sido una oportunidad para revivir los buenos tiempos, para recordar la magia de su amor y para soñar con un posible futuro juntos, ya sea como pareja o como amigos inseparables. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin y Ande Erçel ha sido mucho más que un simple encuentro casual. Ha sido un momento cargado de emoción, de miradas elocuentes y de un cariño que parecía haberse extinguido, pero que en realidad seguía latente en el corazón de ambos. ¿Qué deparará el futuro para esta pareja que ha cautivado a millones de personas? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando con su historia de amor y disfrutando de cada pequeño detalle que nos regalen, ya sea un gesto de complicidad, una sonrisa cómplice o una mirada que lo diga todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo el reencuentro de Kerem y Ande, hemos repasado su historia de amor y hemos intentado descifrar el significado de este momento tan especial. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo.
Recuerden que en este canal siempre les traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos encanta mantenerlos informados y entretenidos, y por eso nos esforzamos cada día por ofrecerles contenido de calidad que les haga reír, reflexionar y sobre todo, disfrutar del fascinante mundo del corazón. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que podamos seguir creciendo y mejorando día a día. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones, que son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el reencuentro de Kerem y Hande. ¿Creen que hay posibilidades reales de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque pronto tendremos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, chismosos y chismosas.